Bienvenidos nuevamente, ahora sí todos, y lo que vamos a hacer en esta serie, amigos, es que vamos a estar revisando varias porciones de nuestro Señor Jesucristo, en donde tuvo interacción con algunas otras personas, para poder entender por qué son buenas nuevas entre signos de interrogación. Hoy por hoy estamos ya entrando en lo que es la llamada Semana Santa. La próxima semana tenemos Cena del Señor, así es que yo te quiero animar para que lo pongas en tu agenda, para que podamos juntos compartir este tiempo que es especial, es recordar a su Señor Jesucristo. Y de alguna forma en la televisión comienzan las dramatizaciones, algunos disfrutan más porque son tiempos de vacaciones también, y de alguna forma pues nos distraemos, ¿no? Tal vez en tu plataforma de streaming comienza a escucharse más el nombre de Jesús, la resurrección, la pasión de Cristo y todo este tipo de películas, ¿no? Comienzan a salir. Y también la serie comienza a verse más, la de Chosen. Si no la han visto, yo se las recomiendo, es una serie muy muy buena. Y bueno, pero yo quisiera hacerte hoy una pregunta. ¿Qué pasaría si tú a tus amigos les preguntaras les preguntaras y que te dieran una descripción de Jesús? ¿Qué crees que tus amigos te dirían? Si tú les preguntaras a ellos, oye, dame una descripción de Jesús, ¿qué crees que es lo que ellos te podrían decir? A lo mejor algunos dirían, fue un filósofo, o algunos fue un profeta, fue una persona con una ética tremenda, fue el Salvador, es el Hijo de Dios. Yo no sé, de alguna forma cada quien tiene de alguna forma su propia descripción de quién es Jesús, ¿no? Ahora, yo te quiero preguntar algo más. Si yo te pidiera una descripción mía, ¿qué dirías? Deja de lado de carácter, a lo mejor físicamente yo sé que Jesús va a decir es el hombre más hermoso que hay sobre el planeta de la Tierra, pero a lo mejor tú me pudieras decir, bueno, Josué está medio llenito, ¿no? Tiene el pelo chino, es tez, no sé si soy... Yo era güero cuando era chiquito, pero el sol hizo sus estragos en mi vida. Entonces hoy ya estoy un poquito más tostadito, ¿no? Pero si tú preguntaras por una descripción mía y alguien dijera que soy chino y otra persona te dijera que soy lacio, o que una persona te dijera, no, es que estaba medio llenito, y otro te dijera, no, está súper flaco, ¿tú crees que sería una descripción de alguna forma bastante distorsionada, ¿no? Porque cada quien tendría su propio concepto. Lamentablemente creo, amigos, que hoy por hoy la descripción de Jesús está así de distorsionada. Muchas personas no comprenden o no entienden de alguna forma quién es Jesús para la vida de cada uno de nosotros. Hay un autor que se llama John Updike y él escribía lo siguiente en uno de los textos de un sermón de domingo, y él escribía lo siguiente, va a aparecer aquí en pantalla. Él dice: las iglesias tenían, en mi opinión, la misma relación con Dios que los espectaculares de anuncios de Coca-Cola. Promocionaban la fe sin saciarla. ¿Sabes? No sé si tú llegaste, a lo mejor aquí los millennials ya no tanto, pero algunos espectaculares de Coca-Cola decían que saciaban la sed, ¿no? Y cuando tú tomas un chorro de coca, no te quita la sed, de hecho te da más sed, ¿no? ¿Estás de acuerdo con ella? Y este autor, este escritor dice que él de alguna forma relacionaba lo que las iglesias hacían porque saciaban la fe, pero hoy por hoy, pues tal cual no es así. Ahora, yo te quiero preguntar, ¿por qué crees que las personas hoy por hoy no ven las nuevas como buenas nuevas? ¿Por qué la noticia más importante y mejor que ha existido en todos los tiempos, hoy las personas no lo consideran así? Mira, yo creo que muy probablemente es por culpa de cada uno de los que hoy estamos aquí. Creo que esa es la culpa de cada uno de los que hoy estamos aquí. Y déjame decirte algo, no solo por los que estamos aquí como iglesia, por los miles de personas que se están reuniendo cada domingo en algún edificio, creo que es por cada uno de nosotros que hoy por hoy el concepto de Jesucristo está distorsionado. ¿Por qué? Porque algunas personas consideran a los evangélicos como una legión de policías morales que deciden imponer sus propios conceptos y que creen que de alguna forma esos evangélicos saben cómo es que se debe de vivir de manera correcta. En la oficina hay una compañera de trabajo y ella me dice, justo es que tú nunca dices groserías. Bueno, trato de no pensarlas, ¿no?
¿no? Pero la verdad es que todos somos hombres pecadores. Las personas ven a los evangélicos como los enemigos del aborto, ven los enemigos del homosexualismo, ven a los evangélicos como los enemigos de las mujeres. Hace 15 días tuve una confrontación con un hombre que tiene una mente un poquito retrógrada, pero bueno, después les platicaré quién es, ¿no? Incluso a los evangélicos pueden llegar a decir, no, es que ellos no creen en el sexo. Y sabes, el año pasado platicábamos un poquito de relaciones matrimoniales y decíamos que los sexos es lo mejor que hay en el mundo. ¿Estamos de acuerdo con ellos, sí o no? Excepto los que estén casados hoy. Digo, los que no estén casados, ustedes no pueden opinar, muchachos. Pero los que estamos casados, estamos de acuerdo que el sexo es de las mejores cosas que hay. ¿Estamos de acuerdo? Eso. Yo pensé que se iban a quedar calladitos, ¿no? Pero bueno, amigos, yo creo que de alguna forma la concepción errónea de Jesucristo es por culpa de nosotros. Daniel Hill es una persona que trabaja, mejor dicho, en una iglesia que se llama Willow Creek Community Church. Es una de las iglesias más grandes de Estados Unidos. Y él quería acercarse con los jóvenes, él quería entender por qué de pronto los jóvenes había tanta resistencia a poder asistir a una iglesia y qué era por qué los jóvenes no querían acercarse. Y bueno, lo que él hizo es que se metió a un trabajo de medio tiempo en un Starbucks para poder estar platicando con ellos, escuchar las conversaciones y entender qué era lo que creían acerca de Dios. Y una de las cosas que él escuchó dice lo siguiente: cuando los cristianos hablan con alguien, actúan como un robot. Tienen una agenda que promocionar y si tú no estás de acuerdo con ellos, dejas de interesarles. Eso es lo que los jóvenes piensan. Ahora, yo te quiero preguntar, ¿por qué la gracia de Dios, siendo tan maravillosa, hoy por hoy la gente lo ve como algo desagradable? ¿No? Hoy el principio de la tolerancia domina, la verdad es que domina toda nuestra cultura, y cuando alguna iglesia o alguna tendencia religiosa se levanta diciendo que tiene la verdad absoluta, de alguna forma la sociedad hoy por hoy ve como sospechoso a ese grupo de iglesias o a esa iglesia. Aun cuando hay un mal concepto de las iglesias, y la verdad es que lamentablemente sí tenemos un mal concepto de iglesias por malos manejos, por manejos incorrectos de parte de algunas personas, y que de alguna forma también los cristianos muchas veces hemos dado de qué hablar, porque en lugar de ser dispensadores de la gracia somos dispensadores de culpa. Otra de las cosas que decía Daniel Hill, que descubrió cuando estaba en ese lugar trabajando en Starbucks, él dijo: algunas personas consideran a los cristianos como personas conservadoras, atrincheradas en su manera de pensar, opositores de las igualdades, furiosos, violentos, ilógicos, ignorantes y dispuestos. Casi parece canción de Lupita D'Alessio, ¿no? Pero bueno, furiosos, violentos, ilógicos, ignorantes y dispuestos a vivir en guerra contra aquellos que crean diferentes. Ahora, si hay muchas personas que tienen este concepto de las personas que nos consideramos seguidores de Jesús, se vuelve más complicado que tú y yo podamos ser luz y sal para este mundo, porque hay una cultura que de alguna forma nos repele con respecto a lo que nosotros pensamos o decimos. Hay una corriente que nació en Inglaterra, que era una corriente cristiana, que eran los cuáqueros, así les llamaron. Cerca del siglo XVII, siglo XVIII más o menos, que eran medio curiosillos esas personas. Y una de las cosas, de las frases que decían ellos, y que en ella tienen mucha razón, ellos decían: un enemigo es alguien cuya historia no has escuchado. Cuando tú ves a una persona y tú no has escuchado su historia, nos es mucho más sencillo juzgarle y criticarle. Pero cuando escuchamos sus historias, híjoles, entonces nos ponemos en sus zapatos y pensamos diferentes, ¿no? Creo que el problema, amigos, no radica en que esté de acuerdo con alguien, sino con la forma en que trato a una persona con la que estoy en completo desacuerdo. Creo que ese es el gran problema que muchas veces nosotros tenemos. No en que estemos de acuerdo con alguien, sino en cómo trato a esa persona con la cual no estoy de acuerdo. Jesús, de alguna forma, nos concedió a nosotros el inmenso privilegio de ser dispensadores de la gracia, amigos, a un mundo que necesita la gracia de nuestro Dios. Ahora, como seguidores de Jesús estamos llamados a usar las armas de la gracia, lo cual significa, amigos, que tenemos que tratar con amor y con respeto, incluso a aquellas personas que se ofenden. Mira, yo te quiero animar a que abras tu Biblia en Timoteo, la segunda carta de Timoteo.
Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso 15 al 17. Dice de la siguiente forma. Segunda de Timoteo 2, 15 al 17 dice así: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta correctamente la palabra de verdad. Y luego dice el 16, evita, escucha esto, dice en la segunda carta de Timoteo capítulo 2, verso 16, evita las discusiones, ¿qué? Profanas, porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa. Y luego el 17, y sus palabras se extienden como gangrena, entre aquellos están Himeneo y Fileto. Y luego, más adelante en esta porción, verso 24, vamos a ir para allá, por favor. Verso 24 de este mismo capítulo, dice de la siguiente forma, el verso 24, dice así: y un siervo del Señor, ¿qué dice? No debe andar, ¿qué? No debe andar peleando. Un siervo del Señor no debe de andar peleando. ¿Por qué? Un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe de ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso ¿a qué? A irritarse. Y luego dice el verso 25, así, humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les concede el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Y ¿saben algo? Un ejemplo de esta carta es nuestro Señor Jesucristo. En uno de los evangelios a Jesucristo le dijeron que estaba endemoniado y que era un samaritano. Algo que hizo Jesucristo en ese momento, Juan capítulo 8 de hecho lo dice así, es que Jesucristo dijo, no estoy endemoniado, pero no dijo en contra del despectivo racial que le habían dicho, diciéndole que era samaritano. Él no dijo nada en contra de eso, rechazó que estaba endemoniado, pero no protestó contra el insulto racial. En otra ocasión, reprendió a sus discípulos, incluso al discípulo de Juan, a Juan, el apóstol del amor. Él dijo, lo reprendió porque Juan dijo, Señor, ¿quieres que pidamos y oramos a Dios para que consuma, caiga fuego sobre este pueblo? Hablando acerca de los samaritanos. Y entonces Jesucristo dijo, no, Juan, no es correcto, no vamos por ahí. Amigos, judíos y samaritanos eran primos. Y a pesar de que tenían muchas cosas en común, la verdad es que se llevaban muy mal, ¿no? Una de las cosas que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, pero la verdad que por sorprendente que parezca, los grupos más cercanos entre sí suelen fomentar las enemistades más fuertes. Y no sé si sea tu caso, pero en muchas ocasiones dentro de las familias están los tíos que no se hablan, los hermanos que no se hablan, porque en los grupos más cercanos es donde se crean las enemistades más fuertes. Casualmente pasaba lo mismo con los judíos y los samaritanos. Realmente ellos eran primos. Con toda la intención, de hecho, con esta situación de que judíos y samaritanos no se llevaban, por eso Jesucristo en una de sus parábolas colocó a un samaritano como el héroe de la historia. ¿Te acuerdas de aquel hombre que dejaron golpeado, casi muerto a la orilla del camino? Y pasó un sacerdote y pasó un religioso, pero ¿quién fue el héroe de la historia? Fue un samaritano el que lo ayudó. Pero también en el Evangelio de Juan encontramos una historia. Yo te quiero animar que vayamos para allá, Evangelio de Juan, capítulo 4, porque vamos a encontrar también una historia en donde nuestro Señor Jesucristo colocó como héroe a un samaritano, pero deja tú un samaritano, a una mujer que en aquel tiempo tal cual no se les daba un respeto como el que realmente se merecen. Juan, capítulo 4, verso 1, vamos a estar leyendo hacia adelante. Dice así: Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba ganando y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno de Jacob, que Jacob había dado a su hijo José. Allí estaba, por favor, pon énfasis en este verso 5, porque ahorita vamos a ver por qué es importante este verso 5. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado,
del camino, se sentó junto al pozo, era cerca del mediodía. En eso una mujer de Samaria llegó a sacar agua y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. Verso 9. Entonces, como los judíos no se relacionaban con los samaritanos, ojo, los judíos no se relacionaban con los samaritanos, dice el verso. Entonces, como los judíos no se relacionaban con los samaritanos, la mujer respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Jesús contestó, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Verso 11, la mujer dijo, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua viva? Y yo quiero hacer un énfasis en el verso 12, porque verso 5 y verso 6 de alguna forma es el motivo y la razón por la cual había una diferencia entre judíos y samaritanos. Era un punto de disputa que había entre ellos. Verso 12 dice de la siguiente forma, ¿acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Mira, va a aparecer aquí en pantalla, verso 12. Lo que estaba haciendo la mujer samaritana es que le dijo, a ver, ¿acaso eres tú superior? ¿Sabes? Lo que estaba haciendo la mujer samaritana, ella estaba en choque. Ella ya estaba lista, ya estaba con los guantes puestos para poder pelear. La mujer conocía muy bien la antipatía que existía entre ambos grupos y se maravilló de que un rabino, de que un maestro, primero, le hablara a una mujer, segundo, era samaritana. Entonces hubo un momento en donde la mujer saca a relucir la diferencia doctrinal. Básicamente lo que estaba diciendo la mujer samaritana le estaba diciendo, bueno, a ver, maestro, ¿cuál es el lugar correcto en donde se debe de adorar? Porque versículos más adelante la mujer samaritana dice, los judíos dicen que debe ser en Jerusalén, pero nosotros creemos que tiene que ser de este lado, ¿no? Entonces, hubo esa confrontación con los judíos y los samaritanos. Entonces ya ella tenía los guantes puestos del box, ¿no? ¿Por qué? Porque era un tema doctrinal. De hecho, en la introducción del Evangelio de Juan capítulo 1, verso 14, dice de la siguiente forma, va a aparecer también aquí en pantalla. Dice así, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, y la gloria que corresponde al Hijo único del Padre. ¿Me ayudan a leer lo que dice allí después de la coma? ¿Lleno de qué y de qué, amigos? De gracia, de verdad. 50% gracia y 50% verdad. No. 70, 30, 40, 60, dice, lleno de gracia y lleno de qué. Déjenme decir algo que nos hemos enfocado mucho como iglesia a lo largo de la historia, es que nos enfoquemos tanto en esta ecuación que no la hemos contemplado toda. Nos hemos enfocado tanto en la doctrina que de alguna forma hay muestra de ello. Han sido los concilios, ¿no? Los credos, volúmenes de teología, divisiones entre denominacionales causados por, de alguna forma, puntos secundarios de doctrina. Porque esto no está en la historia, esto lo sabemos. Pero ¿qué pasaría si como iglesia nos esforzáramos de la misma forma en la segunda parte de la ecuación que tiene que ver con la gracia de nuestro Dios? ¿Qué pasaría si como iglesias, en lugar de estar enfocados en totalmente la doctrina, también recordamos que nuestro Señor Jesucristo era 100% gracia y era 100% verdad? Creo que lamentablemente es por eso que muchas veces a los evangélicos, a los cristianos, nos consideran dispensadores de la culpa en lugar de ser dispensadores de la gracia de nuestro Dios. Regresando a la historia, Juan capítulo 4, vamos a regresar para allá. Juan capítulo 4, la mujer tenía muy clara su defensa y realmente lo único que le estaba pidiendo Jesucristo, ¿qué era? Era agua. Eso era todo lo que le estaba pidiendo Jesús. ¿Estamos de acuerdo con ello? No entró en discusión con ella, ¿no? Lo que hizo Jesús es que hizo a un lado hábilmente la pregunta y sacó a colación lo que a Jesús le importaba: la sed real de esa mujer. Eso era lo que realmente a Jesús le importaba, la sed que necesitaba saciar esa mujer. Dice verso 13 en Juan capítulo 4, verso 13, dice de la siguiente forma:
todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Verso 14. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Amigos, Jesús no la juzgó. Lo que hizo Jesucristo es que le ofreció una respuesta y una solución duradera para su problema. Le dio una solución a su sentido de culpabilidad debido a que era una viuda con una vida desordenada. Era una mujer con una vida desordenada. Luego dice el verso 15 de la siguiente forma. Señor, dijo la mujer, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a saciarla. Verso 16, ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, dijo Jesús. No tengo esposo, respondió ella. Jesús le dijo, bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo y en esto has dicho la verdad. La mujer dijo, Señor, me doy cuenta que tú eres el profeta. Nuestros antepasados adoraron en ese monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Nuevamente, si se dan cuenta, la mujer vuelve al choque. Le está hablando Jesucristo, ¿verdad? Y le está diciendo, esta es tu postura. Y entonces ella, como se siente un poquito complicada por la situación que le está diciendo, ¿qué vuelve a hacer? Vuelve al choque. A ver, ustedes dicen que es allá el tiempo de oración, el lugar donde se tiene que adorar, pero nosotros decimos que tiene que ser de este lado. Y entonces nuevamente comienza el choque entre unos y otros. Pero lo que nuestro Señor Jesucristo comienza a decirles, dice el verso 21, Jesús contestó, créeme, mujer. Lo que estaba diciendo Jesús, no me interesa este tema que tú traes en tu cabecita, me interesa más tu corazón. No me interesa si crees que se debe de orar con las manos arriba, si se tiene que aplaudir, si no se tiene que aplaudir, si hay que apagar luces, si hay que prender. No me interesa eso, lo que dijo Jesús. Lo que dijo Jesús, me interesa tu corazón. Y luego dice el verso 21, Jesús contestó, créeme, mujer, que se acerca la hora que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Lo que dijo Jesús, lo importante no es esto. Lo importante es dónde tienen que adorar. Lo importante no es esta situación. Lo importante es que ustedes, va a llegar el día en que ustedes van a adorar al Padre, estén donde estén. Porque Jesucristo ya estaba apuntalando el final de su historia en esta tierra para hacer cumplida la profecía y darnos la salvación que cada uno de nosotros merecemos. Jesús seguía en este trabajo de hacer a un lado todo aquello que estorbaba para poder llegar a algo mucho más importante, amigos, el corazón de cada uno de nosotros. El corazón de cada uno de nosotros. ¿Saben? Lamentablemente, hoy por hoy hay tantas personas lastimadas porque tal vez una situación maltratada en la iglesia, una situación mal guiada, mal conducida. Hay tantas personas lastimadas por estas cosas que nos hemos olvidado del corazón. Cantábamos, ¿cuándo fue que comenzamos a juzgar? Cantábamos, ¿cuándo fue que comenzamos a hacer nuestro reino? Y decíamos, Señor, pedimos gracia y misericordia, perdón, porque creo que lamentablemente hemos hecho ello. Ante ella, el Jesucristo se identificó francamente como el Mesías y la tomó a esta mujer para que se convirtiera en una dispensadora de la gracia. No en una dispensadora de la culpa, en una dispensadora de la gracia. Su transformación de esta mujer captó tanto el interés de su pueblo que ese pueblo se convirtió al cristianismo. Que ese pueblo creyó en Jesucristo mismo, dice verso 25 y verso 26. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga nos explicará todas estas cosas. Y fíjense, Jesucristo se reveló tal cual hacia ella y le dijo, verso 26, ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. Verso 40. Así cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí 2 días y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Verso 42, ya no creemos solo por lo que tú dijiste, decían a la mujer. Ahora le hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es
el Salvador del mundo. Amigos, Jesucristo decidió quedarse 2 días más con esta bola de herejes que decían que el lugar de adoración tenía que ser en su monte, no en Jerusalén. Más adelante, en la historia, los discípulos de Jesucristo comprendieron la situación. Hechos, capítulo 8, por favor, vamos para allá. Hechos, capítulo 8, verso 14, dice de la siguiente forma: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron ¿a quién? A Pedro y a Juan. ¿Se acuerdan que Juan había tiempo antes le había dicho a Jesús: Señor, ¿quieres que ore para que descienda fuego del cielo para que consuma a este pueblo? Y entonces ahora Juan, tiempo después de haber comprendido las cosas, estaba ministrando a ese grupo de personas que antes había juzgado. Es la historia de muchos de nosotros. Cuando terminé el seminario, yo tontamente pensaba y decía: no, yo ya sé lo que es correcto, lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Sabía quiénes estaban bien y sabía quiénes estaban mal, ¿no? Quiénes eran los que adoraban bien y quiénes eran los que adoraban mal. Cómo era la forma correcta de adorar, según yo, porque de alguna forma dentro del seminario pues también te dan ideas de la persona que está dando clases, ¿no? Y ellos te dan su opinión, pero muchas veces los estudiantes lo tomamos como ley. Y decíamos: no, es que no se debe aplaudir, no se tiene que levantar las manos, no, las luces, no esto, no lo otro, ¿sabes? Lo que dijo Jesús: ¿sabes? No me interesa todo eso. Me interesa el corazón de las personas. Y yo, como salía, yo ya sabía cuáles himnos eran los correctos, porque decían: estos son los himnos, este himnario es el himno correcto, es el himnario correcto, esta versión es la versión correcta. ¿Qué pastores eran los buenos y qué pastores eran los malos? Creía saber tontamente que sabía. Pero déjame decirte algo: conforme más va pasando el tiempo, me siento mucho más cómodo contestando: no lo sé. No sé si a ti te pase. Pero conforme más va pasando el tiempo, yo en lo personal me siento más cómodo a veces contestando: no lo sé. El escritor Henry Newman, una de las cosas que escribía y daba un testimonio, y es increíble cómo muchas veces con mi iglesia le queremos cortar las garras al león de Judá, ¿no? Queremos decirle cómo es que Dios actúa, cómo es que Dios tiene que actuar, tiene que ser así, te tiene que dar la chiripiorca para que tú sientas al Espíritu. No sabemos, o sea, amigos, la verdad es que son cosas secundarias. Lo que a Dios le interesa es el corazón de las personas y se manifiesta en el fruto de cómo vive esa persona. ¿Y saben algo? Henry Newman cuenta un testimonio en el servicio que él presta todos los fines de semana. Todos los fines de semana él va a una clínica en San Francisco que trata a personas con SIDA, que ya están en un tema de fase terminal. La mayoría de ellos jóvenes. Y básicamente lo que él escribe, él dice: mientras su labor de él es voy cada fin de semana, y mi labor es recorrer todas las salas del hospital, preguntarle a todas las personas que asisten ahí, preguntarles si alguien quiere hablar. Mi única labor, dice, es escucharles. Esa es mi única labor. Voy cada fin de semana a poder escucharles si ellos quieren hablar. Y él dice: mientras escucho los relatos de promiscuidad, adicción y formas de conducta autodestructivas, descubría entre líneas la sed tremenda de amor que había en cada uno de ellos. Sed que no había sido saciada, porque no habían ido a la fuente que nos quita la sed, Jesús mismo. Y él escribe más adelante, él dice que a partir de ese tiempo su oración cambió. Y su oración ahora se parece a lo siguiente: Dios mío, ayúdame a ver a los demás no como mis enemigos, ayúdame a ver a los demás no como impíos, sino más bien como seres humanos sedientos, y dame el valor y la compasión que necesito para ofrecerles agua viva
que es lo único que puede saciar su sed. Cada vez que tú y yo nos topemos con personas que no se ven como nosotros, que no piensan como nosotros, que no actúan como nosotros, en lugar de erigirnos en defensa propia y apresurarnos a juzgar, yo te quiero animar a que tú y yo hagamos una oración. Va a aparecer aquí en pantalla. Que en lo que nosotros podamos orar antes de erigirnos y hacer, que sea esto. Vamos a leerlo juntos, por favor. Dice así: permíteme verlos como seres humanos sedientos y enséñame cuál es la mejor manera. ¿Les parece si la volvemos a repetir? Y que es una oración real en nuestras vidas. ¿Qué dice? Permíteme verlos como seres humanos sedientos. ¿Saben? Es increíble cómo en muchas ocasiones tú y yo, en un tiempo, estuvimos con un dedo señalando. Pero cuando estuvimos en ese lugar, fue tremendo que ahora te juzgara. Jesucristo nos puso acá, amigos, para ser dispensadores de la gracia. Y cuando damos esa gracia y le mostramos la verdad también a esa persona, entonces hay una transformación. Pero qué duro es cuando en lugar de señalar, cuando en lugar de abrazar, solamente estamos señalando.